Morir en Bruselas es un libro que acaba de salir y que está llegando a las librerías de República Dominicana, principalmente la librería Cuesta, centro del libro. Pablo Gómez Borbón es su autor. Él es un escritor que vive en Bélgica, colaborador de Acento. Ya hemos publicado suyo un libro que es Vivencia de un cancelado, que es un relato sobre su paso por la Embajada de República Dominicana en Francia, y aquellos relatos fueron publicados como libro, por capítulos, en Acento. Y recuerdo que Pablo Gómez Borbón relató cosas verdaderamente alucinantes. Muchas gracias a Pablo Gómez Borbón por aceptar nuestra conversación sobre este libro que comienza a venderse ahora en República Dominicana. Una novela. Se está haciendo la costumbre de que las novelas tengan prólogo. Nosotros los de entonces, la novela de Margarita Cordero sobre la Guerra de Abril de 1965 está prologada por Diógenes Céspedes. Y esta novela, Morir en Bruselas, de Pablo Gómez Borbón, está prologada por Tony Raful. De modo que, aunque él ha querido contar la historia como una novela, se trata de una investigación histórica relevante como nunca había sido posible hacer sobre la muerte de Maximiliano Gómez, el asesinato de Maximiliano Gómez el Moreno y Miriam Pinedo en Bruselas. De modo que le agradecemos a Pablo que haya accedido a esta conversación. Yo apenas he podido comenzar a leer la novela, pero es muy atractiva. Y la primera pregunta que le hice a Pablo es: ¿cuál es su formación base? Porque me parece que él es un escritor que tiene el sentido de la trama muy bien desarrollado. Y esta novela, la forma en que comienza, a través del capítulo 1 de la novela, dice: cuando los esposos Decker llegaron a su casa luego de una abundante cena, encontraron frente a la puerta, dentro de una maleta, dos piernas de mujer. Así comienza esta novela que habla del asesinato de Maximiliano Gómez y el asesinato de Miriam Pinedo. Pablo, cuéntame, ¿por qué escribir como novela una historia sobre la tragedia de la izquierda en República Dominicana y del líder, después de Manuel Aurelio Tavares Justo, Maximiliano Gómez, de mayor calado y profundidad de la izquierda dominicana? Bueno, ante todo, Fausto, muchísimas gracias por la invitación. Es casi como si me invitaras a mi casa. Yo siento que Acento es mi casa y en consecuencia Acento TV también. Y agradezco los elogios que hace a mi prosa. Esa prosa, sin ánimo de ser exagerado, la debo en una proporción considerable a haber escrito en tu periódico durante prácticamente 8 años ya. A escribir, se aprende escribiendo, tú lo sabes, leyendo también, pero también escribiendo. Y realmente escribir para Acento durante todos estos años ha sido eh, una gran escuela. Mira, muchas personas me han hecho esta pregunta sobre por qué una novela. Yo pienso que hacer una investigación periodística y al final dejar cabos sin atar, me parece, no me sentía cómodo con ese, con esa perspectiva. Entonces, un poco a la usanza de Truman Capote, decidí hacer lo que se llama o lo que se ha venido en llamar una novela sin ficción, donde todos los hechos, al menos los hechos relevantes, son reales y que al mismo tiempo me iba a permitir manejar múltiples hipótesis, porque en torno a la muerte de Maximiliano Gómez hay al menos 8 hipótesis contradictorias, complementarias. Sobre la muerte o el asesinato de Miriam Pinedo hay algunas menos, pero también hay 6. De manera tal que yo ni pretendo ni estoy en condición de arrogarme el monopolio de la verdad, pero por eso he hecho, digamos,
la presentación de todas las hipótesis, de todos los alegatos, de todas las versiones, y luego he hecho, digamos, un análisis de cada una y me he decantado por las que he entendido, tanto en el caso de Miriam como del Moreno, de las que son más verosímiles. Naturalmente, el haber planteado todas estas hipótesis deja o permite a quien no esté de acuerdo conmigo, pues, digamos, eh, escoger aquella que le parezca la más verosímil. Aunque yo Ya. creo que hay poco margen, los hechos Sí, pero la que he novela encontrado están ahí. comienza con la muerte de Miriam Pinedo y la investigación de los investigadores Gossen y Hendrix, que por cierto es una de las licencias que tú te das porque en el caso de Gossen es una ficción. Eres tú en realidad, Gossen, Ambos, ¿no? ambos. Aunque tú lo presentas como un español, anarquista, etcétera, me parece que interesante. Pero, ¿por qué dedicar el libro, la novela, a Miriam Pinedo? No, 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 yo no la dedico a Miriam. Ah, bueno, sí, 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 perdón. Pensaba Claro, que, no, 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 no. Pensaba que hablaba del tema. ¿Por qué? Mira, dice a la decía que memoria, la dedicación es a la sí, memoria de Miriam Pinedo. sí, 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 tienes razón. Pensaba que hablaba del tema. No, no. La dedico a ella porque, bueno, tú sabes que que el filósofo que él dice que el corazón tiene razones que la razón no comprende, ¿no? El personaje de Miriam, y yo creo que quien no lo sienta así, carecería de sensibilidad. Eh, Aquí hay dos tragedias. Aquí hay la tragedia de la muerte de Maximiliano Gómez y aquí hay la tragedia de la muerte de Miriam Pinedo. Maximiliano Gómez dejó una viuda y dos huérfanos en baja edad, niños, y Miriam Pinedo también dejó, bueno, ya era viuda y dejó cuatro niños pequeños huérfanos. ¿Por qué dedicarlo a Miriam? Bueno, porque a Maximiliano Gómez, tanto como hombre como líder político, se le ha recordado siempre. Si tú vas a los periódicos, como fui yo, desde el año 71, no hay un año en el cual no se le rinda un justo homenaje a Maximiliano Gómez, tanto como persona, tanto como líder, carismático, autodidacta. Sin embargo, de alguna manera, a Miriam Pinedo, por el hecho de ser apenas quizás una simpatizante del MPD y de ser una figura secundaria en cuanto se le cita mayormente como viuda de Otto Morales, a Miriam Pinedo nadie la recuerda. Y entonces, sencillamente me pareció una tarea de elemental justicia de que se le recuerde, no por ningún hecho en particular que ella haya hecho, no como figura histórica, sino como una mujer que sufrió de manera injusta un destino sumamente violento e inmerecido, ¿no? Esto, a pesar de que habrá quien piense que esto va en desmedro del Moreno, en lo absoluto, el Moreno tiene su parte en el libro, incluso tanto hablo más del Moreno que de Miriam, porque claro, de Bien, Miriam hay el caso humano, pero no bien. político. Vamos a hacer una primera pausa, Pablo. Yo hasta ahora, yo llevo 65 páginas leídas de la novela y en ningún momento, salvo la presentación que hace Tony Raful, se ha mencionado el Moreno. Todo está dedicado a Miriam. Toda la investigación comienza con Miriam. El relato comienza con Miriam y Miriam murió cronológicamente 6 meses después de Maximiliano Gómez el Moreno. En un momento ¿Estamos volvemos, no te grabando ahí o preocupes, no? vamos a hablar del Ah, tema. Hacemos una pausa. Pablo, nada más que una impresión. Tú iniciaste la investigación sobre la muerte del Moreno y te diste cuenta que la muerte de Miriam Pinedo guardaba mucho más datos interesantes, desconocidos, que lo que tú estabas buscando sobre el Moreno. es la siguiente.
Yo explicaba, y tú estabas presente, me parece, la muerte del Moreno en su momento pasó desapercibida en Bélgica porque pareció una muerte accidental. En cada año en Bélgica mueren decenas de personas en una muerte similar por desperfectos de una estufa, ¿no? De gas. Entonces, la significación de la muerte del Moreno se descubre, al menos en Bélgica, cuando se sabe que Miriam Pinedo muere descuartizada y entonces la policía ha archivado el caso de la muerte del Moreno como accidental, entonces lo reabre porque se da cuenta que Maximiliano Gómez es un líder perseguido por el gobierno de su país y que junto a él se encuentra cuando él muere a Miriam Pinedo, que 6 meses después muere asesinada. Entonces ahí la policía reconsidera todo y entonces entiende que la muerte de Maximiliano Gómez, a diferencia de lo que se pensaba, había sido muy probablemente un asesinato. Yo sigo el orden de empezar, ese es el orden por eso yo empiezo, abro con el asesinato de Miriam Pinedo. Mira, tú debes saber, Fausto, que, que este tipo de eventos aparecen en la quinta página de un periódico pequeñito, de las páginas policiales. Esto fue un crimen tan horrendo que apareció en la primera plana de Le Soir, que es uno de los primeros periódicos de Bélgica, si no el más importante, al menos del lado donde se habla francés. Entonces yo quiero recrear ese ambiente. No es cierto que en Bruselas llueva tanto como yo digo en el libro, pero es una novela negra y es un sentimiento de pesimismo que me permite también el haber escrito una novela transmitir sentimientos. Hay algún lector que me ha dicho, el pesimismo que tú transmites, yo lo comprendo perfectamente. Porque al final ambas muertes, 50 años después, tú dices, ¿para qué han servido? Yo Lo de la pienso que no para intervención mucho, del ¿no? rey beduino pidiendo al jefe de la policía o al inspector la necesidad, o al ministro, perdón, de justicia, la necesidad de indagar el caso del cuerpo descuartizado, ¿es real No, no, o eso es es una ficción? licencia mía. Es una Es una licencia licencia, tuya. pero lo que sí es real es una ficción. Es una ficción. Lo que sí es real es que la gente temía salir a la calle y yo utilicé ese elemento un poco también para presentar a una persona, a un lector que no conoce Bruselas, un poco cuáles son los elementos de la vida política. Lo que sí te puedo decir es que hubo una psicosis y que la gente no se atrevía a salir a la calle y el más mínimo indicio, un guante tirado en la calle, la gente llamaba a la policía porque decía que estaba ensangrentado. Hubo una real y yo quise pintarlo poniendo también al primer ministro Eskens, al rey Balduino, pero estos son licencias. Pero en todo cuanto tiene que ver con la investigación en sí, es completamente basado en investigaciones, ¿no? Ya. Me gustaría saber, ¿hay alguna conclusión de la policía, de los investigadores Gossen y Hendrix, sobre quién asesinó a Miriam Pinedo? Mira, ¿O quiénes? yo he Porque la hipótesis concluido, del libro es que fueron varios, algunos con conocimiento sobre el cuerpo humano, ¿verdad? Anatomía sí, humana. sí, sí, sí. Fíjate, la policía belga en sí no concluyó en ninguno de ambos casos. Ambos casos fueron cerrados sin una resolución. ¿Por qué, Fausto? Sencillamente porque los involucrados eran todos eh, personas sin documentos, muy difíciles para que la policía la rastreara. De hecho, el crimen de Miriam Pinedo ocurre en, en, en diciembre, ya en Diciembre, enero, diciembre diciembre del 71. 1971. En enero ya no, Faltaban no quedaba 4 o 5 nadie, días para concluir el año. exactamente. No, el día 11, el día 11 de diciembre del 71 hacia las 4 de la tarde. Eh, eso dice el legista. En todo caso, la policía no pudo concluir
porque la mayor parte de los involucrados eran personas indocumentados que salieron en esa época. Las fronteras tenían, eran permeables, había gente que las cruzaba. Los dominicanos estuvieron muy en contacto con la izquierda europea, que le facilitó pasajes a través de las fronteras, y le facilitó pasaportes falsos. Entonces, las conclusiones que yo sí, a las que yo llego en mi libro, son basadas en documentos, sobre todo en interrogatorios, en entrevistas e incluso en las conclusiones reales del MPD que yo tengo en mi poder. Ya. ¿Tú crees que Con, el con, MPD pudo haber tomado decisiones en República Dominicana que afectaran la sobrevivencia de Miriam en Bruselas? Mira, hay, como te digo, hay muchas versiones. Hay la versión de que el MPD desde Santiago, desde Santo Domingo, pedía a los MPDistas en Europa de liberar a Miriam Pinedo. Miriam Pinedo estuvo secuestrada durante 6 meses, desde fines de junio hasta principios de diciembre, cuando es asesinada. Hay versiones que dicen que se le pidió a los MPDistas aquí que la liberaran, aunque haciendo un prejuicio, hay que decirlo, de la culpabilidad de ella, diciendo, suéltenla que la justicia la va a alcanzar. Y eso a mí me parece, en ese Responsabilidad en la sentido, me muerte de parece Maximiliano Gómez. exactamente, exactamente. Pero había A pruebas de Miriam eso. se le, ¿Tú pudiste descubrir que perdón, el MPD manejó pruebas contra Miriam Pinedo? bueno, bueno, en los testimonios que yo he oído, se alega de que desde Santo Domingo se le dijo a los dominicanos en París, básicamente, y en Bruselas, libérenla, que ella, la justicia la va a alcanzar. Eso yo tengo pruebas. Naturalmente, como te digo, hay 8 versiones. Vaya usted a saber cuál es la versión auténtica. Hay otras versiones de los familiares de Miriam Pinedo que sí acusan directamente a la dirección del MPD en la muerte de su familiar. Ya, Pero como te digo, yo, hay muchas versiones. Yo ya, tampoco ni tomo partido, ni me adentro, ni me aventuro a hacer demasiadas especulaciones. ya. Pero Eh, hay, en el caso de Maximiliano Gómez, ¿hay algún elemento que indique que Miriam Pinedo o que alguien, ya sea vinculado a Estados Unidos o a la CIA o al gobierno del doctor Joaquín Balaguer, coadyuvó el asesinato de Maximiliano Gómez? en el caso del asesinato de Maximiliano Gómez, las cosas son mucho más vagas, más tenues. Yo no he podido determinar un sospechoso material. Sí he podido determinar que la CIA estaba muy, muy al tanto de lo que Maximiliano Gómez estaba haciendo, porque yo he Ya. comparado un reporte de la CIA con lo que yo he obtenido con eh, eh, entrevistas y coinciden plenamente. Los americanos sabían quiénes iban primero a Santo Domingo y eso me lo dijeron los Bueno, mismos me llama la MPDistas. atención que en el libro, en la presentación, Tony Raful dice que el secuestro del coronel Crowley es el error más grave cometido en toda su historia por la izquierda de la República Dominicana, y eso involucró a Minabel, a Otto Morales y particularmente a Maximiliano Gómez el Moreno. Vamos a hacer Bueno, una última pausa. En un momento volvemos. Pablo, casi todos los datos contenidos en este libro eran desconocidos por la República Dominicana. 50 años después es cuando se puede conocer todos los detalles y la investigación que tú has hecho, que es bastante, bastante amplia. A mí me gustaría, en los minutos que nos quedan, que tú me dijeras, ¿cuáles son los elementos para ti más importantes y novedosos que debemos reflexionar, nuevos, en el crimen de Miriam y en el crimen del Moreno, y que están aquí en el libro?
que se va a ver en el libro cuando se lea es que no solamente hubo una presencia de la CIA de la CIA, sino también de otros organismos eh, de inteligencia de otros países. Mira, aparte de los reportes de lo que te he hablado de la CIA, hay personas que están ligados a los servicios secretos cubanos. Los cubanos estaban siguiendo muy de cerca el caso del MPD, no solamente en México ni en Cuba, sino también en Europa. ¿Por qué? Porque el liderazgo de Maximiliano Gómez era algo que les tenía, que llamaba su atención porque por ser, digamos, tener lugar dentro de la esfera sociopolítica, geopolítica de Cuba, ¿no? Con lo cual en París habían elementos de la Dirección General de Inteligencia cubana que estaban vigilando lo que hacían los dominicanos. Había también un señor llamado Pierre de Villemarais, si tú te lo preguntas cuando llegues allí, no es ficción, es muy real. Es un francés experto en contraespionaje soviético, tan enterado que predijo en 1963-64 la caída de Khrushchev. Ese señor, antes de que la policía belga tuviera la menor idea de a quién pertenecía el cadáver, lo identificó como siendo el cadáver de Miriam Pinedo y alegando que dentro del MPD había una lucha de Chino, maoístas o de prorruso. maoístas. Sí, sí. Ajá. Exactamente. Además, hay también actores muy importantes de la izquierda revolucionaria europea. Gente, por ejemplo, todos o una gran mayoría de los MPDistas partieron, luego del crimen de Miriam Pinedo, partieron a Chile. Y fue a través de un revolucionario francés llamado Georges Mattei, que por cierto viste que yo publiqué unas fílmicas inéditas que él hizo en 1966, Sí. a través de Georges Mattei, la organización dirigida por un gran revolucionario francés llamado Henri Curiel, le dio pasaporte y dinero a 15 personas, más o menos, para que partieran de Bruselas, no de Bruselas, ya no estaban en Bruselas, de París, de Suiza, hacia Chile. Hacia Por Chile. eso, las investigaciones de la muerte de Maximiliano Gómez y de Miriam nunca llegaron a ser esclarecidas ¿Tú por la crees que policía. esos izquierdistas dominicanos pudieron tener responsabilidad en el destino final de Miriam? Sí, Los que se fueron a Chile. sí. Sí. Y los que se quedaron en Italia también. Bien. Algunos, ¿Hubo algunos. algún descuido de Maximiliano Gómez en su propia seguridad después de que Peña Gómez le dijera, Absoluta. te van a matar a ti y me van a matar a mí? Yo me sé cuidar, cuídate tú. Sí, sí, sí. Mira, en el libro, y yo ya se lo he hecho saber a Guido Gómez Mazar y a Fabricio, yo hago un análisis crítico, ponderado, poniendo en la balanza las fortalezas de Maximiliano Gómez y también sus equivocaciones. En mi opinión, Maximiliano Gómez actuó de una forma muy poco cuidadosa, porque cuando él se le avisa que la CIA lo está buscando, primero, él viene a Bruselas. A Bruselas él venía siempre. Yo tengo el pasaporte donde hay al menos 6 entradas de Maximiliano Gómez a Bruselas. Y no solamente eso, sino que él venía siempre al mismo lugar, donde murió, a la casa de Miriam Pinedo, en la Rue Van A, número 94, en Bruselas. Y luego, bueno, no voy a avanzar todo lo que dice el libro, pero sí hizo salidas, no fue prudente, lamentablemente. Yo digo que son cosas de la edad, ¿no? Igual, si tú y yo hubiéramos tenido la misma edad, hubiéramos hecho lo mismo, pero faltó prudencia, eso es innegable. Ya. Bueno, el libro, de a partir de cuándo, ya yo lo tengo físicamente, pero a partir de hoy, de este martes, ¿estará disponible en Cuesta Centro del Libro o faltaría un poco más de tiempo para que ellos lo revisen y lo autoricen? Así es que se hace No, la cosa. ellos lo van a poner a la venta esta semana. Eh, Ellos hicieron una buena previsión, me pidieron una buena cantidad de libros porque entiendo que ya se ha filtrado
no lo digo yo, se ha filtrado el comentario de que es un buen libro. Entonces, el libro estará a la venta en Cuesta esta semana. Aprovecho, Fausto, para decirte y para invitarte, invitar a tus seguidores, que el libro será puesto oficialmente en circulación el jueves 6 de mayo de 2021 a las 7 de la noche en teleconferencia bajo los auspicios de, del Archivo General El de la Archivo Nación. General de la Nación. Qué bueno. Muchas gracias, Pablo. Te agradecemos muchísimo esta conversación y exhortamos a que todo aquel que quiera no solamente tener conocimiento, sino también disfrutar de una muy buena lectura, interesante además, 50 años después, ¿qué pasó con la izquierda dominicana en Europa, con Maximiliano Gómez el Moreno, con Miriam Pinedo, en esta historia tan humana y esta historia tan desgarrante también? Muchas gracias, Pablo, por esta conversación Gracias a y ti, éxito en la Fausto. venta del libro. Gracias a los amigos que nos siguen a través de Acento TV y a través de las redes sociales en las que divulgamos estas conversaciones. Estamos en abril. Abril es el mes de la patria, el mes en que la patria fue mancillada con una intervención militar, el mes en que también discutimos temas vinculados con la soberanía nacional, la historia y la resistencia que ha tenido el pueblo dominicano a todas las formas de dominación histórica que hemos padecido. Muchas gracias por esta compañía. Hasta luego.